Ok, hermanos, entonces veníamos estudiando el capítulo 2, ¿sí? Vimos la iglesia de Éfeso, y el día de hoy vamos a estudiar la iglesia de Esmirna. Entonces, empieza la iglesia de Esmirna empieza en el versículo 8, ¿sí? Y dice, el versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, como dijimos, el ángel, el pastor de la iglesia, ¿sí? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, o sea, es Cristo, ¿verdad? Manifestándose, y como habíamos dicho, en cada una de las iglesias muestra cada uno de los atributos que vimos en el capítulo. Muerto y vivió, ¿sí? Y está vivo, ahí sigue vivo, porque nuestro Cristo está vivo, y nosotros estamos vivos a través de, como estábamos viendo, a través de su sacrificio y de esa cruz, ¿sí? Y dice esto, eso es lo que dice el versículo 8, dice, en el mensaje a la iglesia en Esmirna encontramos palabras dirigidas a iglesias locales, que a través de los siglos fueron y aún hasta la segunda venida del Señor Jesucristo lo seguirán siendo sujetas de terrible persecución. Y eso sabemos que es desde Génesis, cuando el Señor dijo que la serpiente iba a comer del polvo de la tierra, y pues nosotros estamos formados del polvo de la tierra, ¿verdad? El enemigo quiere destruir la creación del Señor y siempre lo va a intentar hacer todo el tiempo, ¿sí? Y por eso es que estamos viendo los mensajes que el Señor manda a cada iglesia. Satanás, ¿qué es lo que venimos diciendo? Es que quiere meter doctrinas falsas. El enemigo quiere llevar a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Que luego después y uno similar que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el enemigo nos quiere sacar de ese marco que el Señor nos tiene por su misericordia en ese amor. Nos quiere desviar de eso. ¿Para qué? Para que entremos que entremos en disensión, que entremos en discordia, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos llama a unidad, ¿sí? Nos llama a ser el cuerpo de Cristo, a ser la iglesia, ¿sí? Dice, y continuando ahí, dice, hoy mismo sabemos de iglesias locales perseguidas en diferentes lugares del planeta. Entonces, desde entonces hasta ahora, la iglesia siempre ha sido perseguida y va a seguir siendo perseguida hasta que el Señor venga, ¿verdad? Va a seguir siendo perseguida hasta que el Señor venga. El vocablo de vía de comunicación, por tanto era una ciudad ideal para el comercio. Dice, prosperó mucho al extremo de que durante el Imperio Romano rivalizó con Efeso y Pérgamo por la preeminencia en el Asia Menor, ¿sí? Dice, no se conoce quién fundó esta iglesia local, no se conoce quién la fundó, dice, compuesta por una pobre y afligida congregación de creyentes que soportaban terrible persecución por su fe en el Señor Jesucristo. Se sabe que Policarpio, sí, amigo personal y discípulo del apóstol Juan y obispo de Esmirna, sufrió ahí el martirio en la hoguera, probablemente en el año 138 después de Cristo, sí. Ahí estábamos hablando que todo ese periodo había mucha persecución de parte del Imperio Romano y lógicamente empujado por los sacerdotes judíos, ¿verdad?
Dice, al Señor, al ser esta ciudad anexada por el Imperio Romano, dice, funcionó como un centro cultural y un foco de adoración al César romano. Bajo el Imperio de Domiciano, todos los habitantes debían ofrecerles incienso por lo menos una vez al año, ¿sí? Tenía que toda la población adorar al César romano. Dice, los cristianos de Esmirna se negaron a esta práctica pagana y vino la persecución. En Esmirna y por la misericordia existía una iglesia local, ¿sí? Entonces ellos nunca se doblegaron, nunca se sujetaron, ¿sí? A adorar algo diferente que no fuera el Señor, ¿sí? Lo que nos enseñan ahí es que ellos nunca negaron a Cristo, por más que le pusieron que lo negaran, pues nunca lo negaron, ¿verdad? Porque la instrucción del Señor es que no adoremos nadie más que a Él, ¿verdad? Y para allá va con los enemigos en Apocalipsis, acuérdense que la iglesia, que somos la iglesia. El Señor obra a través de nosotros y ejecuta obras, ¿verdad? Que Él tiene planeadas para nosotros. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, ¿sí? Y tu pobreza, pero dice, pero tú eres rico. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos enseña esa escritura en base a todo eso que se está mencionando ahí, ¿sí? Entonces dice, pese a estar pasando momentos sumamente difíciles, esta iglesia permanece fiel a Jesucristo y a su palabra, y aún practica las buenas obras. Sus obras son agradables delante del Señor y se expresa como, ¿sí? Dice, tribulación por causa de que este, que si nosotros no lo reconocemos delante de los hombres, Él no nos va a reconocer delante del Padre. Y eso quiere decir en todo momento. Eso quiere decir en todo momento. Pobreza, dice, como producto de la escasez de provisiones materiales en los días de persecución, dice. Sin embargo, el Señor Jesucristo les aclara diciendo, pero tú eres rico, ¿sí? No tenían bienes materiales, no tenían riqueza en ese momento por la situación que había, ¿sí? Pero al referirse a ese término, dice, al referirse a su riqueza espiritual por encontrarse en la perfecta voluntad del Señor. La riqueza es que estaban sujetos a obediencia, ¿sí? Y la herencia, acuérdense que nuestra esperanza debe ser no la herencia terrenal, sino la herencia celestial, ¿sí? Que es que vamos a llegar con Él allá, que es una herencia mucho mayor que la que podamos ver aquí en este tiempo, ¿sí? Con nuestros ojos. Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Esa es la esperanza, sí. Esa es la esperanza, nuestra mayor esperanza, sí, del Señor, y esa es la promesa. Según de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Espiritualmente hablando, ¿sí? Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En el sentido de que el Señor nos da todo para poder ejecutar la obra, ¿sí? Si dependemos de Él. Y el gozo es que estamos en aflicción,
Pero el gozo viene cuando el Señor nos permite otra vez compartir el evangelio a otros y guiarlos al conocimiento de Cristo, ¿sí? Que Cristo es la verdad del Padre, ¿verdad? El Padre revela a Cristo en la palabra. Sí, pero los que blasfemaban, o los que blasfeman son los que están en contra de lo que la palabra del Señor dice. En Romanos capítulo 2 del 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, dice, el que lo es en lo interior, ¿sí? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, había judíos, acuérdense, que sí creyeron en Cristo, lo que está refiriéndose ahí Pablo. Entonces, un verdadero judío en Cristo, sí, no va falsas ni en las palabras en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que les estaba reconociendo el Señor a ellos, a esa iglesia de Esmirna. Y si en el Nuevo Testamento encontramos la permanente oposición de los líderes religiosos judíos a la fe cristiana, así como los judaizantes que se oponían a los verdaderos cristianos, ¿sí? Es lo que estábamos mencionando. Y es ahí mismo en el 9 dice, sino sinagoga de Satanás. Dice, el Señor Jesús llama a los susodichos judíos sinagoga de Satanás, como lugar de reunión del adversario de las almas. Dice, Satanás es el enemigo de Dios y por siguiente el adversario de los que aman y obedecen a Dios. ¿Sí? Es nuestro enemigo. Y él va a querer sacarnos del camino que el Señor ya nos puso a través de Jesucristo. Él va a tratar de desviar. Perdón, nomás un poquito. Manos, ¿estaban viendo mi pantalla o no? Sí, miren, de ahí nadie me levantó la mano. ¿Qué pasó ahí? No, Nadie levantó la mano. ¿Por qué no lo hicieron? hasta ahorita sí. Hasta ¿Viste ahorita sí. tú? Les voy a decir qué pasó ahí. No me levantaron la bandera. Luego hubiera abierto el micrófono y decir, hermano, no estamos viendo nada. Pensamos que era una explicación. Exacto, yo también pensé eso. Sí, Sí, no, pero bueno, ya me conocen a mí. Yo normalmente presento visuales, ¿verdad? Y si no, como quiera, para la otra, ya saben. Si no, ok. ahí ya Yo estaba. pensé que no quería presentar hoy, solo No, leerlo. no. No, y fíjense, puse el video y todo, pero hasta ahorita no sé por qué me di cuenta que no estaba viendo algo y dije, se me hace que no lo están viendo.
o los que se sujetan al enemigo. ¿Sí? El enemigo ya conocemos que es el engañador, ¿verdad? El que viene a robar, matar y destruir. Entonces, hay que pedirle discernimiento al Señor, ¿verdad? Hay otra escritura que dice que nosotros vamos a conocer por el fruto, ¿sí? ¿Cuál es el fruto que se produce? ¿Produces el fruto de la carne o produces el fruto del Espíritu? Y esa es la manera en que podemos reconocer el Espíritu que mora en nosotros, ¿sí? Entonces, no hay más que dos, ¿verdad? No hay más. Es o estamos con el Señor, o sujetamos al Señor, o nos sujetamos al enemigo, ¿sí? Y el enemigo ya sabemos que lo que quiere hacer es desviar la atención de los que estamos en la iglesia, ¿sí? Y frenar lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? Que es compartir el evangelio de Cristo a todos aquel que Él tiene dispuestos, ¿verdad? Que lo reciban. Palabras de exhortación, sí, acuérdense, esto fue cuando el Señor, o sea, remarcaba qué errores quiere resaltar, pero en esta iglesia realmente no hizo ninguna palabra de exhortación, porque dice, esta es una de las dos iglesias, que la otra es Filadelfia, que la vamos a ver más adelante, por las que el Señor no tiene ninguna palabra de exhortación, sino solo de consuelo y aliento. ¿Por qué? Porque estaban sujetos a lo que Dios quería, ¿sí? Y estaban ejecutando la obra que el Señor tenía planeada para la iglesia, ¿sí? Y estaban caminando sin temor a pesar de las circunstancias y lo que estaban viendo, ¿sí? Y dispuestos a dar su vida, aún a pesar de las circunstancias. Le dice Hermida, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, ¿sí? Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, les dice el Señor, ¿verdad? Y yo te daré la corona de la vida, ¿sí? Que está en el Señor, en Cristo. El que tiene oído, otra vez nos dice, escuchen lo que les digo. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? También qué nos está diciendo el Señor ahí. Entonces, promesa a los vencedores, ¿sí? Al final de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias se encuentra la advertencia de oír espiritualmente el mensaje y recibirlo por fe, así como una promesa a los vencedores, ¿sí? Es una promesa. Dice, Satanás o diablo instigaría para que muchos de los cristianos de Esmirna fueran encerrados en la cárcel y sometidos a difícil prueba. Y aún mucho más serían muertos por causa del testimonio del Señor. La promesa en Cristo, aquellos que se sujetan, es la vida eterna. Es la vida eterna. A pesar de cualquier circunstancia, si nos sujetamos en Cristo, la promesa de la vida eterna está en Cristo, ¿sí?
que nos sujetemos en él. Dice, por ello Esmirna, dice, expresa el conjunto de creyentes mártires en toda la historia de la iglesia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y plenamente puede cumplirse el número de los que han sido y todavía serán muertos por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces ellos, como dijimos, están dormidos. ¿Sí? Esperando la segunda venida del Señor. Porque murieron en la promesa de ¿qué? De que el Señor dijo que los va a volver a levantar. ¿Sí? Que Él va a venir por ellos también. Murieron en la promesa de lo que Cristo dijo y aparte ejecutando la obra que es ¿qué? Compartir el evangelio de Cristo. En Apocalipsis 6:11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí? Hay una promesa ahí, ¿sí? Pero y si se les dieron vestiduras blancas, acuérdense que dijimos familia denota prueba, ¿sí? El 10 denota prueba. Aunque no se trata de 10 días literales, expresa la terrible prueba de persecución por la que pasarían los hermanos de Esmirna, ¿sí? Entonces, el número 10 es prueba, ¿ok? Perdón, este está... No, sí, sigue siendo lo mismo, Dice, con nuestro Señor Jesucristo retribuye como recompensa a los mártires que se mantengan fieles al Señor aún hasta la muerte por causa del Evangelio, el de ser librados de la segunda muerte. Y ahorita vamos a ver qué es esa segunda muerte, ¿sí? Ahorita lo voy a ver más adelantito. Okay. No, perdón. Está con doble esa. Segunda muerte, dices. La palabra de Dios nos enseña que la segunda muerte, dice, es el momento en que todas las personas que a través de todos los tiempos murieron, los de los siglos. Y acuérdense que en ese trono blanco dijimos que también se iban a abrir todos los libros. Sí, había 5 libros, que mencionó 7 libros, incluyendo el libro de la vida, porque acuérdense que decimos que todavía después del milenio va a seguir conversión de judíos a ese tiempo todavía. Va a haber judíos que van a creer en Cristo, ¿sí? Y que al llegar a ese juicio, ¿sí? Si están inscritos en el libro de la vida, van a entrar, sí, también, al final. Ese es el remanente que el Señor dijo que iba a recuperar del pueblo judío. Y ahí es donde se va a cumplir la promesa de que ellos también recibieron a Cristo, ¿sí? Todos aquellos que lo negaron primero, ¿sí? El Señor les va a dar la oportunidad de otra vez reconocer a Cristo, ¿sí? Y lo van a ver como rey, por eso es el milenio, es el tiempo de ellos, ¿sí? Y ahí es donde el Señor les está dando oportunidad a ellos de reconocer a Cristo. Pero acuérdense que, como dijimos, el Espíritu Santo ya no va a estar en ese tiempo, ¿sí? Van a ser los 2 testigos de David compartiendo palabra en ese tiempo,
¿sí? Entonces va a ser por la palabra que ellos van a escuchar, que van a creer, y al final del tiempo, ¿sí? Es cuando que venga el juicio. Si ellos creyeron en Cristo en ese tiempo y están inscritos en el libro de la vida, porque ahí está todo el que está inscrito en el libro de la vida, es el que va a entrar al reino del Señor, y eso es Apocalipsis 20, 11, 15. ¿Qué nos dice? Dice, el juicio ante el gran trono blanco, este ya lo habíamos mencionado y visto también, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, que hablamos de esos libros, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, ¿sí? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todos somos juzgados por obras, acuérdense, pero nosotros vamos al tribunal de Cristo, lo dijimos. Y también vamos a ser juzgados por obras delante del tribunal de Cristo, pero ahí lo que va a pasar es qué obras sí se ejecutaron y qué obras no se ejecutaron. Y acuérdense que a través de las obras que nosotros ejecutamos, de acuerdo a lo que el Señor, Cristo da las coronas. Acuérdense que vimos las coronas. No sé si recuerdan. Que dijimos que esas son las coronas que vamos a entregar a Él, ¿verdad? Que representan las que alcanzamos, sí, que eran 5. ¿Sí? Nos va a llevar a aborrecer el mal y entender que debemos de ejecutar las obras de las obras del Espíritu y no las obras de la carne, ¿sí? Y lo otro que decía, que debemos entender que no somos ciudadanos terrenales, somos ciudadanos celestiales. Que nosotros no nos regimos por lo que el mundo dice, que nosotros nos regimos por lo que Dios dice. Y eso es lo que necesitamos entender, ¿sí? Y bueno, ahora estaba leyendo el 12 y entonces ahí vemos, ¿verdad? Ahí las obras y lógicamente ahí se van, todas las obras de la carne van a ser juzgadas, ¿sí? Y todo está escrito, acuérdense, el libro del pensamiento, el libro de las palabras, el libro de las memorias, el libro de las obras públicas, todo se va a abrir. El Señor no juzga sin, ¿cómo les diré? Sin parámetro, ¿eh? El Señor es justo. Y el Señor nos ha dado tiempo a todos, sí, para entender que el único camino para obtener vida eterna y llegar a Él es a través de Jesucristo. Sí. Y los que no llegaron o sí llegaron, eso ya no me toca a mí, eso es del Señor, porque Él es el que da el juicio, sí. Entonces yo no puedo decir quién es salvo y quién no, es el Señor el que conoce el corazón, ¿verdad? Y Él sabe quién es salvo y quién no es. Pero dice que vamos a reconocer a los que realmente aman al Señor, ¿cómo? A los que producen el fruto espiritual.
cosas para sacar una excusa para no ejecutar lo que el Señor quiere. Sí. Pero son excusas. Podemos poner muchas excusas, pero realmente necesitamos ejecutar lo que el Señor quiere. Sí. Entonces ahí está, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Sí, todo salió, todo se levantó otra vez, ¿verdad? Salió. Y si fueron juzgados cada uno según sus obras, delante del Señor. Sí. Y si la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, ahí acabó la muerte, y el lugar donde iban y daban todos los que morían, se acabó, la muerte ya no existe más. Sí. Y dice, esta es la muerte segunda. Y la muerte segunda es cuando ya, ¿verdad? Quedaste apartado de Dios por la eternidad. Nosotros no vamos a estar, ¿por qué? Porque la iglesia fue llevada antes, sí. Pero se va a ver todo este juicio, sí. Todo este juicio se tiene que llevar a cabo. Acuérdense que, como dice la escritura, no podemos decir la palabra a medias. Dios es amor, sí. Nuestro Dios es justo, sí, es misericordioso. Pero Él tiene un tiempo, por eso Cristo. Pero Él va a entregar al reino de Dios y Padre, porque la promesa está de que toda rodilla se va a doblar delante de Cristo. Y en ese instante que toda rodilla se doble, es donde Cristo entrega el reino a Dios y Padre. Sí, y se va a cumplir la profecía y la escritura. Pues como dice, ¿verdad? Que ninguna tilde ni una coma pasará, sí, de la palabra del Señor. Ya todo está dicho y todo está escrito. Entonces debemos ser pacientes y velar, como dice la escritura, ¿verdad? Que no nos pase que va a venir el Señor y que nos vaya a llegar como dice la escritura, que dice que para los que no velan, sí, va a venir como ladrón en la noche. No lo vamos a ver si no velamos, pero si velamos lo vamos a ver. Si permanecemos en Él, lo vamos a ver, sí. Dudas, preguntas. Esta tabla ya les dije que va a estar al final. Dudas, preguntas, hermanos. De la iglesia de Esmirna. ¿Quedó todo claro? Sí, hermano. Bueno, déjenme cerrar aquí. Para esto.